es que tengo para escoger, y escojo el que más me gusta, pero la verdad, me gustan todos. Crea. Muy buenas a todos chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Ángel707 y sean bienvenidos a un nuevo video, y en esta ocasión les vengo a traer un pack de textura que había traído anteriormente, pero por errores de la versión anterior ya no existe. Pero les vengo a traer un link actualizado o un link nuevo para la versión 1.18 y los links estarán en la descripción con acortadores y sin acortadores. Si quieres apoyar el canal, abre el link con acortadores, y si no, pues no. Y si te gusta mi video, no se te olvide dejar tu like y suscribirte. Además, no se te olvide activar la campanita para que tú te notifique de mis nuevos videos, y te recomiendo ver el video completo para que sepas cómo instalar el pack de textura. Y sin más que decir, empecemos con el video. Si bien esta textura no es una textura realista, está bastante bien. Pueden estar viendo chicos un cielo un poco realista. Aquí pueden estar viendo que tiene bastantes píxeles en lo que son los bloques. Aquí el pasto se ve bastante definido, se ven bastantes pastos en uno solo. Acá tenemos la arena con un montón de píxeles que se ve bastante bien. Pues simplemente tienen un montón de píxeles cada bloque, pero también a una forma distinta. O sea, no es como el pack de multipíxel o el Fightful. Y también quiero que escuchen los sonidos, escuchen. Y sí chicos, este pack de textura nos cambia los sonidos de lo que son, bueno, casi todo. Nos cambia los sonidos de cuando rompemos los bloques, de cuando entramos al menú, de cuando caminamos, escuchen. Y ahora escuchen estos otros sonidos de cuando rompemos un bloque. Y se escucha bastante diferente, y pues simplemente nos cambia el sonido de todo, creo que de todos los bloques, porque también cuando pones un bloque también cambia el sonido, cuando lo rompes, cuando entras al portal, cuando sales del portal, todo tiene un sonido diferente al de que eras. Por eso este pack pesa 30 megabytes XD. Y bueno, ya sé que ya notaron los otros cambios, que son los cambios de la interfaz. Por ejemplo, aquí tenemos, en vez de una cruz, tenemos algo, bueno, también tenemos una cruz, pero bastante diferente. También tenemos los botones de navegación diferente y las letras diferentes. Pueden estar viendo aquí donde se las estoy señalando. Escuchen cómo suena al romper una piedra. Es bastante satisfactorio cuando rompes una piedra. También escuchen este sonido al momento de poner bloques, y la verdad que se escucha bastante bien. Bueno, aquí se los dejo para que lo escuchen. Y lo mejor de este pack chicos es que estoy más que seguro que lo vas a poder correr en tu gama baja de la versión 1.18, ya que a mí me está corriendo a 60 FPS, y eso es bastante, o sea, para hacer la versión 1.18 ya saben cómo está de mal optimizada, y me va a 60 FPS, eso significa que va bastante bien. Así que sí se los recomiendo para sus teléfonos de gama baja. Voy a subir todos los chunks a ver a cuántos FPS me puede llegar. En la versión 1.18 apenas me deja cargar 12 chunks y tengo 4 GB de RAM. Bueno, vamos a esperar a que cargue un poco el mundo para que ya podamos ver a cuántos FPS nos va. Y bueno chicos, sí se nota todavía un poco fluido, pero un poco más de lag. Vamos a ver a cuántos FPS nos va. Bueno, va a 45, vamos a esperar a ver si sube. 48, a ver si llega ni siquiera a los 50. De 48 a 50, llegó a los 50 FPS y es bastante bien, o sea, 10 FPS menos, aún va fluido, aún es muy jugable, así que yo se lo recomiendo para sus teléfonos de gama baja. Por ahí deben de tener 2 o 3 GB de RAM, y si quieren ponerlo en su teléfono de 1 GB de RAM y se explota, pues me lo dejan en los comentarios. También escuchen el sonido del cristal o al romper un cristal. Eso suena chicos como cuando los vándalos tiran piedras a los cristales de las casas, suena exactamente igual, como si le hubieran metido una pedrada al del cristal XD. Creo que esto es lo más épico que me he encontrado en Minecraft chicos. Nomás miren este barco flotando, o sea, es un barco flotando. Creo que hay una película donde los barcos flotan, no me acuerdo cómo se llama, pero es un barco entero flotando. Esto aquí podría ser una base, bueno, es la mitad de un barco flotando XD. Vamos a ver qué tiene por dentro, a ver si les paso semilla. Estaba cerca del spawn, está muy cerca del spawn, y pues no tiene nada bueno, así que bueno, vamos a continuar con el video. El agua chicos, ya saben ustedes que los packs de textura no es que tengan un agua realista, pues casi ninguno tiene un agua realista, pero esta agua acá es para, yo creo que es para tener más FPS, y se ve bastante bien por afuera. Bueno, aquí por dentro pueden estar viendo que es un agua normal de Minecraft, simplemente que te permite ver más lejos y tiene más píxeles de los bloques acá debajo del agua, y es un agua que está bastante azul, no puedes ver debajo de ella cuando estás fuera, así que es un poco... Cuando yo les decía que cambiaba los sonidos de todos, es de absolutamente todos, incluyendo los mods. El arco es algo que también quedó bastante bien, ya que al momento de tirar una flecha ustedes pueden estar viendo chicos cómo iba cargando. Y miren, también escuchen esto también es bastante satisfactorio al momento de poner obsidiana para hacer el portal.
Bueno, pues en el Nether tenemos exactamente lo mismo que tenemos en el Overworld, simplemente que acá es todo rojo, pero o sea, es el Nether pero con más píxeles, así que no hay ningún cambio. La lava también es parecida al agua, pero en este caso es lava, o sea, no es agua, es lava en este caso. Esto también se escucha bastante bien, chicos. Voy a dejar aquí para que ustedes escuchen al momento de romper los bloques cómo se escucha. Video. Para instalar este pack de textura simplemente nos vamos a ir a nuestro navegador. Bueno, ahí el link está en la descripción y aquí van a darle en descargar el Minecraft y pesa casi 40 megabytes. Bueno, le damos en descargar, le damos en descargar otra vez y una vez ya lo hayamos descargado simplemente nos vamos a nuestro explorador de archivos. En este caso vamos a ir a la carpeta de download. Si no tienen este explorador de archivos se lo voy a dejar en la descripción de este video. Le vamos a dar en la carpeta de download, o sea, vamos a entrar y aquí vamos a encontrar el pack de textura que es este que está acá, que es el Minecraft Texture Pack y simplemente lo vamos a tocar y ya nos va a abrir directamente el Minecraft. En caso de que el pad de textura le aparezca en punto sí, simplemente vamos a dejarlo presionado y le vamos a dar en la Y que está acá, bueno, en la I mayúscula, perdón, que está acá, y aquí vamos a borrar el punto zip y le vamos a poner punto mcpack, o sea, vamos a poner así, mcpack y listo. Y una vez ya le hayamos puesto mcpack le vamos a dar en listo y simplemente no se nos va a cambiar como el del principio, lo tocamos y ya nos abre el Minecraft.